El derrumbe de la farsa. Hasta allí el reclamo. De modo paralelo, los poderes fácticos seguían tejiendo la trama difamatoria o campaña sucia contra Nayib. El 22 de agosto del 2015, el ex fiscal general Luis Martínez, que había promovido la investigación contra los supuestos memistas y bajo cuya gestión se había realizado el famoso peritaje desautorizado, fue capturado y enviado a prisión por los delitos de omisión de investigación y fraude procesal, es decir, fabricación, falsificación o manipulación de pruebas. El gobierno del FMLN, después de haber castigado a los pobres y a la clase media con nuevos impuestos, también recortó los subsidios a la energía eléctrica y al gas propano. A Nayib, de nuevo, no le tembló la voz a la hora de denunciar esas injusticias y en una conferencia de prensa ese mismo mes de septiembre expresó lo siguiente: como ciudadano me siento engañado por este gobierno. Apoyé el camino que dijimos que iba a ser el de sacar a la gente de la pobreza y que no apoyamos el camino de la derecha, que es el de meter más gente a la pobreza. Entiendo que la labor de un gobierno debe ser sacar a la gente de la pobreza y llevarla a la clase media, pero ahora estamos llevando a la clase media hacia la pobreza. En respuesta a estas declaraciones, el ministro de Economía, Tarsis Salomón, le respondió que se pusiera a trabajar en lo que debía y no a criticar las decisiones del gobierno. Nayib también, ante las cámaras de televisión, le replicó: critico al gobierno porque son nuestros ciudadanos los que son afectados por esas malas decisiones. Si hablamos de los ideales del FMLN, creo que están más representados por lo que yo estoy diciendo y haciendo que por lo que dice y hace el ministro de Economía. Yo estoy haciendo un llamado al FMLN de volver al camino correcto, al lado del pueblo. Estoy seguro que si Shafik viviera, me estaría dando la razón en esto. Al final de cuentas, si estas críticas que hago, como dicen, eliminan mi posible candidatura presidencial, eso no tiene ningún problema para mí. Yo no voy a vender mis principios ni mis ideales por una candidatura. Esa última frase quedaría resonando en el aire y muy pronto tendría dramáticas consecuencias. ¿Seguir o no con el FMLN? Esa era la pregunta que Nayib Bukele comenzó a plantearse a esas alturas. Él mismo me lo confirmó en una de nuestras conversaciones para este libro. Sí, fue a finales del 2016 cuando esa duda cobró más fuerza en mi interior. En realidad, ese partido se me estaba volviendo odioso. Bueno, como a la mayoría de los salvadoreños, según parece. Me reunía con Medardo González, con Norma Guevara, con otros dirigentes. Les pedía explicaciones sobre sus decisiones que yo consideraba equivocadas, antipopulares. Los escuchaba, pero ya no me convencían, ya no les creía. Una de esas discusiones que más me defraudaron fue con Lorena Peña, cuando el FMLN promovió el impuesto a la telefonía. Le pregunté que cómo era posible que estuviéramos castigando más al pueblo con ese impuesto. Y ella me dijo: ¿cuál pueblo? Si el celular es un lujo. Le respondí que el lujo se definía por ser exclusivo, como un yate o un Rolex, por ejemplo, pero que en nuestro país había 11 millones de celulares para 6 millones de habitantes. Las empleadas domésticas y los campesinos, los jornaleros, todos tienen hasta 2 teléfonos para aprovechar el tema de las promociones de doble saldo de las diferentes compañías. La comunicación es una necesidad básica, no es un lujo. Fue entonces cuando Nayib comenzó a decir con más insistencia que el FMLN se estaba convirtiendo en Arena 2.0. Le voy a decir por qué dije eso, me refirió Nayib. Hubo un hecho que me impactó y me dolió mucho. Recién llegado a la alcaldía capitalina y actuando en línea con lo que yo creía que era la política del FMLN y su gobierno, hicimos un estudio financiero que nos demostró que si volvíamos más eficiente el cobro de los impuestos mediante la modernización tecnológica de los métodos y sistemas, y que si en verdad cobrábamos lo que las grandes empresas eludían o evadían, tendríamos suficientes recursos para implementar nuestros proyectos y también para poder aliviarle la carga tributaria a los más desprotegidos. Y fue así como ya en la primera fase de ese plan
decidimos quitarle los impuestos a las 7,000 familias más pobres de San Salvador, que en realidad ni siquiera podían pagarlo. Pero a los pocos meses viene el gobierno y hace una quita del subsidio a la energía eléctrica, y la tarifa de ese servicio le subió a la gente humilde hasta de 9 a 30 dólares la factura. Eso era un gobierno de izquierda, eso era un gobierno de justicia social, ese era mi partido. Nayib se había casado con Gabriela Rodríguez, una joven psicóloga y bailarina de ballet, en diciembre del 2014, prácticamente en plena campaña por la alcaldía de San Salvador. Por estas últimas circunstancias y por el vértigo de las actividades ya asumidas como alcalde, había venido posponiendo el viaje de luna de miel, mismo que decidió realizar en octubre del 2016. La pareja visitó varias ciudades europeas durante 2 semanas y media. Como todos en el entorno más cercano a Nayib, Gabriela conocía el dilema político que lo abatía, en el sentido de seguir o no con el FMLN. Un atardecer en París, mientras paseaba por la avenida Clever, desde el lado del hermoso parque jardín del Trocadero en dirección al Arco del Triunfo, Gabriela le dijo de pronto: ¿qué estamos haciendo en San Salvador? ¿Vale la pena regresar? Bueno, soy el alcalde y estamos transformando la ciudad, estamos haciendo política, ayudando a mucha gente y tratando de que nuestro país cambie, respondió Nayib. ¿Y eso de qué sirve?, continuó ella. Yo tengo allá un centro de desarrollo infantil y cuido a 80 niños. ¿No puedo hacer lo mismo aquí? Él contestó: sí, pero cuidarías niños franceses. Allá cuidas niños salvadoreños. Gabriela siguió picándolo. Pero, ¿y si pongo aquí en París un centro de ayuda a refugiados? En ese caso cuidarías africanos, le dijo Nayib. Después de un silencio, ella volvió a la carga. Tú mismo podrías hacer muchas cosas aquí y viviéramos tranquilos en un país hermoso, seguro, un país de verdad, porque allá en El Salvador, allí se lo pensó un momento y luego le dijo: pero ese es nuestro país, Gaby. Recuerda aquel cuadrito que tu papá tiene en su casa, el de un arbolito que dice: donde Dios me ha plantado, ahí debo florecer. Por algo nacimos en El Salvador y no en Francia. Lo bueno y lo hermoso que estamos viendo aquí, podemos hacerlo allá. En la Edad Media, París era un pantano, un charco maloliente. Toda Europa era un asco. Entonces, ¿por qué no ir a transformar allá? Aquí no vamos a transformar nada. Aquí ya está todo hecho. Nayib había dicho todo aquello, pero en su interior, como me contó después, seguía preguntándose no solo si seguir o no seguir con el FMLN, sino que también en realidad si valía la pena seguir en la política. De regreso en El Salvador, el joven alcalde descubrió que todo su equipo de trabajo tampoco se sentía bien en el FMLN. Ya no sentía identificación con ese partido. Entonces ese equipo y el entorno más cercano comenzaron a reunirse en casa de Nayib para discutir a fondo las cuestiones. Eran unas 20 personas que decidieron convertir aquellas discusiones en una escuela política donde se estudiaban experiencias paralelas, se hacía diagnóstico y se planteaban nuevas alternativas. Ese era el núcleo pionero de nuevas ideas. En realidad no teníamos definiciones claras, íbamos un poco a tientas, sondeando. De hecho, ante esas mismas inquietudes, en algún momento le dije que lo que estábamos haciendo era comenzar a prepararnos para lo que pudiera ocurrir, pero no teníamos aún ninguna certeza de nada. En eso estábamos cuando la dirigencia del FMLN me ofreció la candidatura para la reelección en San Salvador. Yo les dije que no, que pusieran a otro candidato, pero que yo lo apoyaría. Ellos barajaron los nombres de Hugo Martínez y Banda Piñato, pero corrían encuestas y ambos no salían bien posicionados. Entonces volvieron a llamarme e insistieron y yo volví a negarme. Las cartas abiertas. El 28 de noviembre de ese mismo año 2016, Nayib Bukele asistió a la entrevista matutina del Canal 21. Se le veía muy relajado, sereno. Se abordaron los temas de la coyuntura, pero principalmente su tensa relación con el FMLN. En un momento del diálogo, el presentador Ernesto López le dice:
Tu partido, el FMLN, alaba muchísimo el modelo cubano. Nayib responde: no estoy seguro si el FMLN lo alaba o solo dice que lo alaba, porque el gobierno del FMLN lo que impulsa es una política neoliberal. Recortar subsidios, imponer tributos antipopulares, impuestos regresivos. En los años 90, Arena puso el IVA de 10%, diciendo que eso solo afectaría a los de arriba, porque no tocaría la canasta básica. Pero luego lo ampliaron a la canasta básica y lo incrementaron al 13%. Y ahora el gobierno del FMLN ya está hablando incluso de subir el IVA al 15%. El entrevistador pregunta: ¿tú aspiras a ser presidente de la República? Nayib responde: sinceramente veo eso como un imposible. Mis críticas constantes al partido seguramente tendrán consecuencias. Ernesto López le preguntó a Nayib sobre el tema: hay ciertas investigaciones sobre procesos de licitación en una de tus empresas. Nayib responde: algunas de las empresas de mi familia han tenido contratos con los diversos gobiernos desde hace décadas. Desde mucho antes que yo entrara en la política, y más bien las empresas de mi familia han sido castigadas por el actual gobierno, precisamente por las críticas que yo hago. Incluso, si se revisan los balances de mi empresa antes que yo fuera alcalde, eran mucho mejores que los balances de ahora. Si yo hubiera entrado a la política por dinero, no estaría haciendo estas críticas, sino hablando maravillas de los ministros y del gobierno, meneando la cola y pidiendo favores políticos. El entrevistador lee un titular de la prensa gráfica: 32 millones de dólares en contratos del Ministerio de Turismo a las empresas de Nayib Bukele. Nayib responde: hablan de 32.4 millones, pero tú sabes cómo funcionan las agencias de publicidad. Un pequeño porcentaje le queda como comisión a la agencia, 15%, y el resto, 85%, va a los medios de comunicación donde se coloca la publicidad, incluyendo la prensa gráfica, que es la que está publicando esa cifra. Es decir, la gran tajada de ese dinero se la llevaron los medios de comunicación. Cuando yo dirigía esa agencia de publicidad, antes de ser alcalde, esos contratos eran mayores y todo eso no era ningún secreto. De hecho, cuando se licita, sale en los periódicos la información sobre la empresa ganadora con el monto en que participó en la licitación. Pero si todo era legal y público, ¿por qué ahora se convertía en noticia de primera plana y en denuncia? Nayib responde: esto se convierte en denuncia justo cuando empieza este pleito con la prensa gráfica, porque pedí que los periódicos paguen impuestos, y no hablo de impuestos especiales, sino los mismos impuestos que pagamos todos. Entonces fue cuando empezaron estos periódicos los ataques sistemáticos. Hay un dato que se puede verificar fácilmente. Las empresas de mi familia no han ganado nunca una sola licitación en la que no hayamos propuesto el precio más barato. Y no solo eso, sino que ha habido muchas licitaciones en las que las empresas de mi familia han puesto el precio más barato y aún así, y cumpliendo con todas las bases de licitación, no se le han adjudicado los contratos. Es más, esa empresa de mi familia tiene demandado al Ministerio de Turismo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, precisamente por haber adjudicado contratos a una empresa que propuso un precio de 3 veces superior al nuestro, y el Ministerio de Turismo, en lugar de dar el contrato, como ordena la ley, a la propuesta más baja, lo adjudicó a la empresa con la propuesta 3 veces más alta. Ernesto López le pregunta: ¿las empresas de tu familia cumplían todos los requisitos de ley? Por ejemplo, solvencia financiera. Porque la noticia de la prensa gráfica deja entrever que no existía esa solvencia financiera. Pero ¿y entonces en qué quedamos? Dice Nayib. Dicen que nos estamos lucrando del Estado y al mismo tiempo dicen que no teníamos solvencia financiera. Una de dos: o estás haciendo millones lucrándote del Estado o no tienes solvencia financiera. Eso es sencillamente ilógico. Si ganas millonadas con el Estado, lo que te sobra es solvencia financiera. Ernesto López menciona entonces lo dicho por el fiscal general Douglas Melente al respecto. Nayib responde: hay que recordar que yo denuncié al fiscal general anterior por corrupto y por encubrir la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico. Ahora,
ese señor está en la cárcel, pues este nuevo fiscal general está haciendo algo similar. Yo le había hecho estas críticas a este fiscal y lo que él dijo en esa conferencia de prensa equivale a decirme o te callas o meto preso a tu familia. En cualquier democracia, un fiscal que amenace así a un funcionario público por el simple hecho de haberlo criticado hubiera tenido que renunciar a su cargo. Ernesto López pregunta, ¿en realidad qué busca Nayib Bukele con todas estas críticas tan fuertes a la fiscalía, a los medios y hasta a su propio partido? Nayib responde, nada más un poco de justicia. Si nuestro país ha estado hundido en corrupción toda la vida y actualmente también corrupción en el erario público, más de 20.000 millones de dólares, que equivalen al PIB entero de todo el país, han sido robados por los políticos corruptos. Según diversas fuentes, crimen organizado, narcotráfico, extorsiones, la ciudadanía sufre 13 asesinatos diarios. Solo un poco de justicia. Y así concluyó el 2016. Ese año nuevamente el Departamento de Estado de los Estados Unidos rindió su informe sobre El Salvador. Entre el 11 de enero y el 30 de junio, la Corte Suprema vio 201 casos en contra de jueces por irregularidades, destituyó a 4 jueces, suspendió a otros 10 y presentó cargos formales contra 63 jueces. Y precisamente sería un juez el que le daría otra insólita e increíble vuelta de tuerca al ridículo juicio del meme.